Hola a todos jóvenes, muy buenos días. El día de hoy estamos por presenciar algo muy especial porque nos acompaña el arquitecto Lucio Muniain. Maestro, ¿cómo estás? Todo muy bien, Abraham. Gracias por estar aquí, maestro. Y el día de hoy nos recibe el arquitecto Adolfo Urbina. ¿Cómo está, arquitecto? Mucho gusto, gracias por venir. Encantados. Por favor, arquitecto, usted va a dirigir la plática de hoy. Cuéntenos, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver. Mira, nos encontramos en lo que es la ciudad de Durango, nos encontramos aproximadamente en lo que es al norte de la ciudad. Lo que vamos a ver ahorita es Casa WM. Ese es un proyecto que se hizo para un cliente particular y pues es un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque fue un proyecto que elaboré en la Academia de Arquitectura Avanzada y le tengo mucho aprecio, ¿no? Es un sistema constructivo tradicional de Durango. Estamos hablando de ladrillo, mampostería, todo normal. Entonces, pues ahora sí que es muy introspectivo, como te das cuenta, ¿no? Claro, No vemos cerradísima este gesto. la calle, pero además el clima, ¿verdad? Platícanos un poco del clima de Durango, porque este sol cala. Fíjate que el clima de Durango, si te das cuenta, es muy particular. Hay muy poquita humedad, es un clima muy seco. Pero ¿qué tiene Durango? Lo malo de Durango es que es un clima muy extremo. Normalmente, si te fijas, no hay tanta vegetación y la que ves se seca, se seca. Entonces, lo que pasa es que en invierno son fríos muy, muy extremos. Estábamos hablando a veces de unos -5, -10. El tema de Durango es que amanecemos a -10 grados y a esta hora estamos a 30 grados. Entonces, tenemos todos los sabores en el año. Interesante. A ver, cuéntanos. Vamos a darle una buena revisión, si te parece, arquitecto. Una clase en vivo de arquitectura avanzada. Dimensiones de lote, orientación solar, por favor. Mira, contamos con una fachada. Este es un terreno de aproximadamente de 10 por 25. Lo que pasa es que este terreno, si te fijas por la esquina de la misma guarnición, Ajá. nos roba un poquito. Entonces, Es una de este especie de lado, cul-de-sac. exactamente. De este cara tenemos 25 metros y aquí nos achicamos aproximadamente 3, unos 22, 21 metros. Restricciones. Restricciones, tenemos que respetar 3,5 metros hacia el frente sin nada. Por eso, si te fijas, no vemos cocheras techadas. Ok, 3,5 metros. 3,5 metros. Que sería como una paralela de esta curva. Sí, una paralela más o menos de esta curva. Si te Ok. fijas, en lo que se salva más o menos el arbolito. ¿Qué digo? Sí podías haber techado un poco más, ¿no? Sí, Los 3,5 es a donde pero estás pues tú sabes cómo son los clientes, de que el metro cuadrado, hay que ahorrar, hay que ahorrar. ¿Cuál fue el origen de este proyecto? ¿Fue una casa para cliente final, para venta? Fue para cliente final. Ok. Fue para cliente final. Esta casa, lo particular es que el cliente no es originario de Durango. Entonces él quería una casa muy, muy, muy privada. Pero también le gusta mucho la sensación de cueva. Entonces en esta casa no vamos a ver como muchas aperturas, como te podrás dar cuenta. ¿Y ustedes la construyeron? Esta casa en particular yo se la diseñé, más yo no llevé la construcción. Ah. Esa fue otra constructora. Ok. ¿Ustedes no construyen o algunas sí? Fíjate que sí nos dedicamos a construir. Ok. Normalmente sí hacemos, pero también tenemos el departamento de puro proyecto. En este caso solamente fue el proyecto. En otras sí vamos a ver proyecto y construcción. Excelente. ¿Qué opinas, maestro? Nada, ahorita así como pensando mucho en lo que veo a golpe de vista, de pronto me acuerdo de mi papá diciéndome, oye, ¿por qué te pones cuadritos y rayitas en tu traje, ¿no? Entonces de pronto veo esto, ¿no? Curiosamente los tonos hacen que se lleven bien, en el sentido que tienes cuadritos abajo, rayitas en medio y luego rayas en otro sentido con otra textura arriba. Y esa parte de saberle combinar es donde de pronto cuando veías a Armani que sí se mezclaba, decías, mira, sí se puede, ¿no? Pero hasta que no lo ves es cuando lo ves, ¿no? De pronto cuando vemos en arquitectura avanzada, que reviso muchísimo contigo, y de pronto vemos esos renders que tienen toda esa cosa, pues hasta que no lo ves aquí es cuando realmente lo experimentas, ¿no? Entonces, bueno, so far, so good. De acuerdo. Muy bien, pues vamos a conocerla. Pues mira,
Básicamente, pues lo que queríamos era perder como donde hay bodegas. Allá a la derecha hay una bodega, como irnos perdiendo en esta parte, ¿no? Y ahora sí, los invito ahorita a pasar a la casa. Entramos por este pequeño vestíbulo que se encuentra en esta parte. Esta losa hubiese estado también interesante de concreto. ¿En algún momento la pensaste? Fíjate que originalmente era de concreto. Hubo cosas como nosotros no la construimos, nos fueron cambiando este tipo de cosas, ¿no? Claro. Lo ideal es que el concreto bajara y aquí termináramos en un triángulo junto con el firme. Pues si te fijas, pues son estas cositas que pues, el ingeniero en turno no quiso batallar y puso columna y columna. Claro. En otra que veremos, sí se pensó mejor en concreto, Ok. para ser un poco más honestos, ¿no? Entonces, Y en también esta... menos materiales, ¿verdad? O sea, tratar de simplificar la paleta de materiales es muy importante. Sí, muy, muy. Y si te fijas, pues aquí nos entra durísimo el poniente. Pero como es el recibidor, pues lo toleramos, ¿no? Entonces luego tenemos, ahora sí lo que vemos en tus clases, ¿no? La arquitectura de remates. Lo Sí. primero que nos recibe, pues es este olivo. Eso está muy bonito, sí, sí, sí. Y me acuerdo ahorita viendo la casa rápido, me acuerdo perfecto de las revisiones de esta casa. Sí. Ah, ¿sí? Qué curioso verla en vivo, ¿eh? Está especial. No, fue muy particular porque mi cliente fue, quiero hacer esto. Entonces el maestro Lucio me dice, oye, ¿y qué vas a hacer tú para cumplir sus caprichos? ¿Qué vas a hacer tú? Y pues comenzamos a hacer todo esto. Algo de lo que sí no me respetaron, que sí me enojó, no me enojó en el mal sentido, es que yo este vestíbulo lo quería a 2 metros. O sea, quería que me compactara. Como Ok. la casa no tiene dobles alturas ni nada, lograra tener esos cambios. Esas diferencias fue lo que siento que le pudo haber faltado. Pero no está mal, ¿eh? La verdad No. se siente súper cómodo. Ya veo que el terreno va abriendo, ¿verdad? Sí, se va abriendo, es muy irregular. Entonces, si te fijas, empieza en un conito y se va abriendo este conito. Y aprovechamos para tener esto. Lo resuelves muy bien aquí. Sí, Claro. de hecho, este es un mueble donde recibe tus llaves. Aquí vamos a tener cuestiones de, pues lo que hay en una casa, realmente existe esto. ¿Por qué negarnos a lo que existe, no? Y aprovechamos y tenemos otro módulo de una escalera para una entrada independiente, que se ha servido mucho. Ay, está grande el patio, ¿eh? Sí. Y si te fijas, Ok. Olivo milenario. y ya cerramos la puerta y nos olvidamos del contexto. De hecho, ya no tenemos nada. Y lo que siempre vemos, ¿no? No me gusta que me huela. Por eso aquí tenemos el módulo del baño o del Ok. medio baño. Entonces, es un medio baño muy sencillo. Muy sencillo. Son cubiertas de cuarzo. Todo lo que ves en carpintería es melamina. ¿Es melamina? Sí, son puertas con un bastidor normalito. Ajá. Y es simplemente en sándwich, la melamina. De acuerdo. Entonces, si te fijas... Quedó bien la distribución del baño, ¿verdad? Sí, La cubierta completa, ese espacio ahí interior está muy bien. Ay, sí tienes ventilación, la ocultas en el hambrín. sí, se oculta en el hambrín, exactamente. Interesante. ¿Y la elección de los tonos? Fíjate que esos ya fueron, ya estando mi cliente con ellos, o sea, ya estando aquí nos hablamos, ¿sabes qué? Quiero este tono como cremita, con este negro. Es un piso muy económico, es un piso de porcelana, cerámico, perdóname. Entonces, pues es un piso barato, fácil de colocar, lo rayas, no se nota y eso sale. Fíjate que Lucio tiene una casa que me encanta, que dice que siempre nace puerca la casa. Y eso siempre me Eso gustó. ayuda, claro. Si esos pisos que necesitas alguien trapeándolo atrás de ti, Está complicado. No funciona. Sí, y ya si te fijas, si pasamos aquí a través de esto también cosas que hemos visto o he visto contigo principalmente es, siempre piensa el muro como un mueble, muros... Sí, eje mobiliario. Exactamente, entonces no necesariamente es un mobiliario, pero donde ellos tengan esto. Por ejemplo, lo que me gusta de ellos es que viajan mucho, ¿no? No, pues fíjate que este lo compramos en esta parte de Estados Unidos, este es Recuerditos de Mazatlán, y tenemos la historia, ¿no? Entonces vamos sabiendo a dónde han ido, cómo viven. Excelente. Y pues nos abrimos aún lo que es un monoespacio. Qué interesante. O sea, no, la casa no se abre a un jardín posterior. O sea, el patio central es tu jardín. Sí, exactamente. En esta restricción, la única restricción que tengo es hacia el frente. Es la única. Aquí lo que pasa, hubo muchas revisiones. De hecho, en muchas revisiones con Lucio, contigo, Lucio me decía, es que aquí hay que abrirnos, ¿no? Y me abría. Hubo propuestas en renders donde se abrían y él no quiere abrirse. ¿Por qué no quería abrir? Porque él busca como una cueva.
Donde vive él en Estados Unidos, tiene una casa, básicamente es como de cristal que se abre a bosques enormes, todo muy bonito. Pero irónicamente, él, cuando viene aquí a Durango, él quiere estar en una cueva. Él se quiere sentir acogido. Y de hecho, de sistemas climáticos, si te fijas, es muy, muy fresca la casa. Tenemos un equipo central. Entonces, él siempre quiere la misma temperatura en todo momento. Entonces, la casa es muy agradable. Si nos abriéramos y tuviéramos estos grandes jardines, perderíamos esto. Pero sí me hace falta. ¿Tú qué opinas? Vi sobre todo ese tipo de aperturas por todos lados hasta ahorita, ¿no? Por todos lados me refiero a baño de visitas, aquí en la cocina. Pronto el baño de visitas, la ventana, pues sí necesitas a un basquetbolista importante para poderla abrir. Igual esa de allá, que de pronto son esas ventanas que a lo mejor en planta te jalan, porque dices, mira, una ventana junto a la cocina, bueno, puede ser. Pero ya a la mera hora tienes cosas, ¿no? Y luego esto a mí me parece mucho de gustos, ¿no? Porque entiendo perfecto. Oye, si fuera Ya mi vi casa, que hay otro abajo, no lo había visto. si hay uno abajo y está arriba. Si fuera mi casa, sí definitivamente me gustaría ver. Y yo no sé si hubiera puesto un alerón más tapado como para que el sol no se metiera tanto. Porque claro que me agrada mucho más ver ese jardín que es el mío, ¿no? Y aparte creo que puede ser muy bonito ver el árbol con la escalera atrás y todo ese tema. Pero siento que otra vez, esa de que a mí me faltó, sí. Pero pues como yo no pagué esta casa, yo no puedo pagar mucho. Y fíjate que eso fue lo interesante. Él, en su necesidad de buscar esta cueva, que no le veo mal, también siento que le necesitó. Pero esta casa no trabaja independiente. Con el tiempo sí se abre un jardín. No en primera vista. Vamos a pasar a otro momento que ahorita vamos a ver cómo se abre. Si te fijas, si pasas aquí, tienes este pequeño remate. Sí. Este pequeño remate que ya veremos más adelante qué es. Entonces, es lo interesante de esta casa. No es una casa aislada. Hace poquito estábamos hablando de las casas que se desdoblan, hay que ser un departamento, y así justamente está pensada esta. ¿Sabes qué? Tiene una entrada independiente. El día de mañana, aquí vive alguien, lo renta, y otra persona está abajo. Pero se pueden comunicar con un patio central. De acuerdo. ¿Y la cocina queda bien? ¿Queda amplia? Sí, fíjate que aquí tenemos un módulo de 5 metros por 12. Ok, Entonces, de muro a libre. muro. Sí, no, libre a libre. Todavía tendríamos que ponerle los 65 de la cocina. Son de unos 265, ¿no? Ok. 1265, perdón. Entonces, es una cocina muy sencilla, pero algo que he aprendido mucho con ustedes es que no vemos el refrigerador. Trato de ocultar este tipo de detallitos, ¿no? Entonces, este módulo que vemos aquí. Este módulo se hace para ocultar el refrigerador y tener nuestra alacena. Que más allá de queja de no verse, creo que la parte interesante de no verlo, si te fijas el refrigerador, por más biónico y lo que quieras que lo compres, pues siempre acaba siendo un electrodoméstico, ¿no? Si fijas ahorita esta limpieza, pues este también es un diseño especial. Pues tienes esto, que es limpio, está bonito, ¿no? Tienes los cuchillos, puede ser, tienes el grifo aquel, ¿no? Pero ya cuando sacas el tostador y todo lo demás, que lo sacas para usarlo, mucha gente lo deja fuera. Sí. Y le gusta dejarlo fuera, ¿no? Sí. Para que esté Es práctico. práctico, ¿no? Pero en este caso, por eso te digo, la mezcla de este espacio con ese espacio y ese espacio, sí, claro que tienes esta otra escala de espacio que creo que está muy buena, ¿no? El que tengas este espacio grandote, ¿no? Entonces, el no verlo, más bien lo veo por eso. El que tengas, claro que ves la alacena y ahí ves todo lo que hay en la alacena. Y es de vidrio, ajá. Sí, es bien. Pero solo la ve quien está aquí. ¿Quién está aquí? Que cuando estás aquí es para eso, ¿no? Ve todo esto, ¿no? Hasta el microondas está aquí abajo. Sí, pues lo ocultamos en este tipo está de detallitos. abajo. La lavavajillas es panelable, porque esta sí se alcanzaba a ver. Interesante, ¿eh? Cada vez veo más estos microondas en las islas. Sí, fíjate que se resuelve muy bien. En este caso, las cubiertas son de cuarzo, es un cuarzo, o no te recuerdo muy bien el nombre del cuarzo, pero es cuarzo básicamente. Y este es un MDF pintado. Claro. Es un MDF pintado, se ve bien, entonces ya te la sabes, todos los mecanismos ocultos, cierres lentos, ya todos los juguetitos aquí los tiene. Oye, Adolfo, y recuérdame qué es eso que está ahí arriba. Este, Eso. lo que pasa es para llenar la olla, para cuando hagas tu rico menudo,
Aquí la llenamos de agua. Esta casa tiene un sistema de ósmosis, entonces siempre tienen agua potable todo momento. Potable. Entonces es esta casa que sí se pensó en ese tipo de detalles, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta casa es de 270 metros cuadrados. Ok. Son 270 metros cuadrados. Y bueno, ahorita vamos a descubrirlas, pero ¿cuántas recámaras tiene? Son en esta 4 recámaras. 4 recámaras, pero son solamente 2 baños y medio. Ok. Son solamente 2 baños y medio, porque pues sí, ahorita vamos a ver los diferentes espacios. Algo que he aprendido últimamente y que me gusta cada vez más, comedores pegados a la pared. Se integra muy bonito, ¿no? El O el mueble. que no tengas una cabecera. Ajá. Lo vi en Frank Lloyd Wright, lo vi en Barragán, Sí, sí. y cada que lo veo me gusta más. Porque pues, te eliminas una circulación. Sí, claro. Te queda más espacio. Que al final de cuentas, pues si te fijas, sí se pegó bastantito, sí se pegó bastantito. Lo que se buscaba esto era este pasillo que más adelante, originalmente aquí iba un mueble oculto. Entonces, para tener este aprovechamiento, pero pues azares del destino, cambios de los que hubo de diseño, pues el constructor dijo, no, me sirve mejor un muro para sostener mi losa, y pues se perdió ese pequeño gesto. Pero a ver, ¿qué hay detrás de este muro? Hay una bodega. Básicamente aquí tenemos una bodega, si gustas la abrimos, pero pues tú sabes que hay en una bodega, ¿no? Ah, o sea, es la escalera. Sí, es la escalera. Ah, ok. Ojo, esta casa, si tú le preguntas a Lucio, le cae mal, porque a Lucio no le gusta pasar por los espacios para llegar a tu escalera. Entonces, aquí lamentablemente, si quieres subir, vas a atravesar por todos y vamos a salvar la fiesta. Más que no me guste, es que de pronto ese pequeño vestíbulo, pues al final no es tanto un vestíbulo, es un recibidor, que es otra cosa diferente, por eso no te vestibula nada. No articula, pues. A ver, es un Exactamente. vestíbulo que sí vestibula de que... Se articula el baño. Si le abres al cartero, pues el cartero no ve tu casa, eso ya vamos de gane, ¿no? Eso ya vestibula. Pero es un espacio que es un recibidor que hace que ya luego circules por la casa. Prefiero que cuando yo llego a mi casa, pues tomar la decisión si voy para arriba o me quedo acá abajo, ¿no? Sí. No nada más por el tío borracho que no me gusta saludar, sino tener la opción. Por lo general llegas a tu cuarto a dejar tus cosas, no sé, ¿no? Pero bueno, también es de gustos. ¿Por qué lo hiciste así? Parte de lo que quería el cliente es que no es una casa... Está echando mucho la culpa al cliente, ¿eh? No, Porque pero, no está. Porque no está, pero ahorita me va a escuchar. No, mi cliente buscaba vivir esta experiencia. Me explico. Por el lado de afuera tenemos otra escalera. La parte baja es de él. Entonces sus hijos entran por la parte de afuera. Lo que él siempre buscaba es esa independencia. Es que eso es lo que quiero entender. Como que aquí hay varias recámaras en este nivel, ¿verdad? Solamente hay una. ¿Ah, sí? Solamente hay una. Ahí ves una puerta, pero no es de aquí, no es de aquí. Lo que pasa es de que esta parte baja se vive como un departamento, donde es nada más para ellos dos. Ajá. Entonces, en dado caso, todos los hijos o las visitas siempre entran por afuera, como este pequeño hotel, ¿no? Que pues, entramos por este patio. Que eso también explica este tema cerrado. Entonces están juntos pero no tan revueltos, ¿no? Sí, pero me hace falta luz. Ah, no, más allá que... A mí la luz no me importa tanto. A mí lo que sí me importa es ese árbol tan hermoso que hay allá afuera. Y es que los patios es lo más bonito de la arquitectura. Pues, sí. Sí, Y tú ese patio le sacaste la mitad del provecho que podías. exactamente, sí, es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que el patio no era para el público, es para la habitación. Y ahí hay otro tema, pues, o sea... Sí, Pero bueno, causa vamos a ver la habitación. causa conflicto, o sea, es una casa muy particular, si la queremos ver así, es muy particular. Por ejemplo, esta es la entrada a la habitación. Ah, sí hay más es que es el baño. Sí, a tu derecha tenemos lo que es el baño Es el principal. buen vestidor. Sí. Y lo que pasó con esta casa es que el vecino de al lado se robó entre 50 y 60 centímetros. Bueno, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nos movió medidas, ya no ocupó el vestidor y pues integró el vestidor junto en la recámara. digo, la recámara se siente muy bien. Yo aquí sí duermo. muy bien. Y sí, se ve muy bonito el patio desde la recámara. Digo, aquí sí se disfruta muchísimo el patio. Es que qué bonita relación tiene esta Sí. recámara con el patio. Y pues. originalmente en muchas revisiones siempre existió esa ventana, siempre Ajá. existió.
Pero, insisto, mi cliente... El cliente no la quiso, o sea, no tú la se la quiso. propusiste. No, desde el y día 1 estaba. Y el cliente te dijo, no, me quitas esa ventana, por favor. No, le hice 50 renders, lo vimos. Lucio también me dijo, ¿a poco no la quiso? Ni modo, así pasa. Y tú no le dijiste, a ver, comunícame con el cliente. Eso le dije. Sí, a ver. Pásame su teléfono. Pero no se pudo. Qué interesante, qué interesante. Es que, a ver, yo sé que es muy difícil y eso yo creo que te lo da los años, ¿no? La capacidad de dialogar y llegar a un... Sí, porque no es necedad. No es No aquí necedad. se hace lo que yo quiera. Es más una serie de argumentos que hacen que eso lo valide, ¿no? Y obviamente el convencimiento esté de su parte. Tú le vas a dar todos los elementos para que se convenza. Todos, absolutamente todos, ¿no? Pero fíjate que eso me ayudó, porque en estas necesidades donde no pude negociarlo, o sea, si lo quieres ver, en el siguiente proyecto que vamos a ver, que se comunica con ahí tenemos la carta abierta. Entonces ahí sí lo pude convencer, porque ya entendió que sí era necesario abrir, no, sí entendió esto, sí entendió que tal vez sí necesitamos esa flexibilidad. Y es que también por eso es muy importante el construir. Cuando uno va a la obra, la supervisa y vas con el cliente y están esos detalles que el cliente no alcanzó a visualizar en el proyecto, aquí en la obra ya te das cuenta, ¿no? Sí. Estás en la obra y dices tú, ¿qué opinas? ¿Lo dejamos así o abrimos la ventana? Y inclusive cuando yo vine, le digo, todavía estás muy a tiempo de tumbarlo, o sea, ese muro no te carga, vamos a tumbarlo. Que no sabemos si el día de mañana, 20, 15 años, la vende o la renta y lo podemos quitar. O sea, esa posibilidad sí está. O haces una ventana baja, pues, ¿no? Haces una Sí. ventana de esas japonesas de un 80, ¿no? Y que se ve el jardín interesante. De acuerdo. Ya en medidas de recámara tenemos un efectivo de un 5.50 por un 4. ¿Por cuánto? ¿Por 4? Por 4, Sí, es que con razón está súper cómoda. sí. Y obviamente es libre, ¿no? Ya tenemos lo que son los closets aquí alrededor que sí nos ayudan, ¿no? Y que se ve bastante bien, me gusta porque como si todos los muros fueran un mueble. Sí. Exacto. Y al final de cuentas no tiene vestidor, pero no pasa nada. No te hace falta. A ver, vamos a ver el Sí, baño. está muy limpio el mueble como para Ajá. no contar tanto. ¿No? Y este ya está interesante, este me gustó. ¿No? Eso es buró sustracción. Es bonito. Está bien resuelto. ¿Qué altura tenemos? Aquí tenemos 270. 270 libres ya al plafón. Sí, 270 libres. Ahí aquí ya nos achaparramos poquito más por el sistema del aire acondicionado. Ok. ¿Cuánto te quita? ¿30? Como 30 centímetros más o menos. 35. Y ya si te fijas aquí para entrar al baño, es esta puerta que se oculta, deslizable. Entonces está interesante. Y ahora sí ya entramos a lo que es el baño. Que el baño ya tiene su vibra. Aquí en el baño sí me dejaron hacer más travesuras. Quedó muy bien. Queda bien la distribución, ¿verdad? Ese mueble queda muy elegante. Sí, y tenemos a tu derecha, o izquierda, perdóname, tenemos lo que es la cabina para bañarnos. Ajá. Sin ventana, un extractor, no pasa nada. Y el medio baño también aquí. Digo, el toilet, perdón. Pero haces un buen patio aquí. Sí, aquí nos abrimos y tenemos la tinita, tenemos estos juguetitos, ¿no? Está bonito. Entonces esto nos ayuda. Y son los mismos materiales, el mismo piso, el mismo cuarzo, la misma madera. Incluso el aire acondicionado entra también al baño. Entonces, y también tenemos lo que son áreas de guardado, porque tienen que tener todo esto. Al final de cuentas, esto existe en un baño. Buenas áreas de almacenamiento. Y aquí es un... Es el Ah, es WC. el sanitario. Ok. Sí. Entonces aquí tenemos lo que es el WC. Muy De bien. una manera pues muy sencilla. Si te fijas, muy sencillo. ¿No? ¿Lo resuelves en cabinas? Sí, son cabinitas. ¿Y este patio cuánto le das de ancho? Fíjate que ese fue de los que cobró el pato. Ahorita tiene lo que es 1 metro de ancho. Ok. Pero no se siente mal. No. ¿Pero es de doble altura o qué? Sí, Ah, es ya- doble altura. Ya entendí. Que en la parte de arriba es donde aquí también se ventila una recámara para tener circulación cruzada. Con esto se ventila una recámara. Sí. Y arriba lo único que le puso al cliente fue un mosquitero para evitarnos el mosquitero en esta parte. Ok. Entonces pues ya te libera eso, ¿no? Sí. Es muy, muy, muy sencillo. Pero le hace falta un poquito de luz. Tienes que aprender a regular la luz. Fíjate que en esa parte, pues sí, hay que poner un poquito más de luz, pero también tenemos la luz del espejo. Pero me tenemos ese refiero yo a lo apoyo. natural. Ah, O sea, natural. Esta casa es más oscura, Sí, mucho sí, más sí. oscura. Cuando veamos,
casa estudio, te vas a dar cuenta del cambio de luz. Del cambio de luz. Sí, ahí te va a entrar ¿Y toda la sabes luz. qué me gusta? La parte que sí me gusta de esa penumbra es que la penumbra, pues digo, yo también estuve educado por una mamá que me decía que todo está oscuro, ¿no? Entonces, el tener la luz que tienes en Durango, o sea, de ahorita lo que estábamos allá afuera, Lo entrar a agradeciste. esto, yo sí lo agradecí, ¿no? De Como que esa acuerdo. penumbra me ayudó. Que sí tenemos ese cambio con él. Él va de Estados Unidos, otro clima, donde es muy frío, llega aquí, que es un horno seco. Entonces, si te fijas aquí, aquí escapamos de ese calor. De acuerdo. Y ahora sí, aquí tenemos el módulo de las escaleras. ¿Y esa puerta? Esa puerta nos va a llevar a la conexión con la otra casa. Ah, ok. Sí, aquí, esto está en próximamente. Es que está interesante porque como no tenías restricción atrás, pudiste... Me pude pegar. La casa se pega completamente atrás. Sí, eso nos ayudó mucho. Y si te fijas aquí, pues sí, ya el domo sí te escupe más luz, ¿verdad? Sí. Que ojo, aquí yo buscaba una luz de un domito de 15 centímetros, ¿no? Es lo que yo siempre busqué. Y al contrario, aquí es donde se abrieron más en obra. Como que les dio miedo la oscuridad en este tema, ¿no? Y al contrario, aquí yo sí buscaba esta franjita de luz. Oye, me acuerdo que había un pretexto de este muro. Me acuerdo que había algo así de que yo no sé si eventualmente aquí pones un muro y entonces se vuelve otra casa. Sí. Y algo así raro. Y por eso, digo, al final este espacio, si este muro no existiera, pues también tendrías una amplitud Sí, más ampliarías sabrosona. mucho más. Pero justamente donde está esta puerta es para que exista una comunicación más adelante, Ajá. para poder lograr esa flexibilidad. Entonces, en conjunto van a trabajar. Ahorita cuando estén abiertas las dos, vamos a ver ese cambio. Interesante. O sea, puede decir, este nivel es como compartido para las dos casas. Sí, actualmente sí. Que es el estudio. Interesante, ¿eh? Está complicado el proyecto. Sí, es un poquitito complicado. Pero yo como agradezco esta luz. Y Es que aquí- uno tiene que ir más o menos encontrando la luz en su arquitectura, ¿no crees? Siempre. O sea, la luz en tu arquitectura, Campo BS dice que lo más importante de la arquitectura es la luz. Y no significa que todos tienen que tener la misma luz. Claro. Pero sí encontrar tu luz es importante. Fíjate que en la filosofía sí te dicen que encontremos el justo medio, ¿no? Aristóteles te lo dice mucho, el justo medio. ¿Cuál es el justo medio, no? La proporcional. Exactamente. O, ¿cómo te gusta el café? ¿Congelado o hirviendo? No, te gusta en el punto exacto. Entonces, esta luz, pues no es mi justo medio, es la de mi cliente. Cuando me da la oportunidad y me da todas las riendas en el otro proyecto, vamos a ver que ahora yo sí me loco con la luz. Ok. Sí te escupo, sí me gusta. Y aquí subiste la altura, también eso Aquí se sí, agradece, ¿verdad? aquí se buscaba exactamente, aquí porque luego se ven raros estos módulos así chaparritos, aquí sí busqué esta amplitud. Y tenemos como tipo hotel todas las habitaciones, ¿no? Ok. Que nos dejaron abierto todo. Aquí, como está la mayor concentración de habitaciones, es donde ponemos la lavandería. Aquí cambias puertas de piso a techo. Últimamente me gustan las puertas de piso a techo, fíjate. Pero ya sin el marco. Trata Sí. de hacerlas ya sin marcos. Solamente con tope integrado. Digo, no se ven mal, pero se pueden ver todavía más limpias. Este espacio quedó muy bien, ¿eh? Sí, Esa luz natural que tiene acá arriba está perfecta. Esta área de trabajo está muy bien. Y además tiene salida a patio. exactamente. Tenemos esta salida. Buenísimo. Y si te fijas, por ejemplo, aquí tenemos este baño en lo que es la parte posterior, que es la fachada, donde tenemos y esta es la aquí a fachada. doble, Este a es doble el altura. este, ¿verdad? Sí, El este que es tienes este. ahí. Muy bien. Tenemos los mismos materiales, lo que es el cuarzo, la madera, los mueblecitos para guardar todo lo que se necesita. Ok. Aquí cambió poquitito la distribución por la que nos afectó de la construcción, de los Ajá. 60 centímetros que hablamos, pero tenemos la tina, la cabina donde te bañas y el WC. Ok. Ay. Está alto. Sí, está bastante alto, ¿Qué altura tiene este baño? ¿Como 350? como 370. 370, sí, está. Sí. De hecho, donde estás, ahí arriba, Así era el baño de la casa de mi abuelo. por ejemplo, son estos alrededorcitos que puso para calentar la toalla, pero sí te ayudan, porque luego estos baños pueden tender a ser muy fríos. Ok. Pero pues tenemos aire acondicionado, ¿no? Tenemos Nos aire llega acondicionado. el invierno y no pasa nada. Estamos Es el baño compartido de todas las recámaras de, de- acá arriba. Exactamente. Ok. Aquí el cliente no quería que cada quien tuviera su baño. Quería un baño comunitario para todos. De acuerdo. Entonces es una habitación, la del hijo. Si te fijas, entramos. Pues tiene
un lugar para hacer su ejercicio, y él sí buscaba esta oscuridad. Si te fijas, aquí tenemos este escupitajo de luz, que es la del sur. Aquí es un sur, le entra bien, pero aquí nos ocultamos. Lo ventilamos con estas ventanas aquí en la altura, Ajá. y eso nos ayudó mucho. Pero pues él tiene aquí su set para jugar, grabar y todo esto. Entiendo, entiendo. Entonces, Bajas la luz aquí mucho. sí, aquí sí baja. Que ojo, la podemos abrir por las persianitas, ¿no? Ah, se puede abrir. Sí, Ok. pero él también necesitaba este espacio, él nos pidió mucho este espacio. El tema es que esa ventana es pequeña, ¿verdad? Para toda esta área. Sí, pero justamente en esta área, por la cantidad de equipos que él tiene y lo que él hace, no quería tanta luz. Nada. No la necesitaba. Oye, pero un cuadrito chiquito con un postigo ahí. Nada. Nada. Él buscaba esta penumbra, él sí ama esta penumbra. Entonces, pues ahora sí. Que insisto, en el futuro sí podemos abrir uno que otro. Pero él lo que buscaba era esto. Yo sé, pero a los clientes se les tiene que dar argumentos para decirles, o sea, entiendo que quieres penumbra, pero hay formas de lograrla, hay formas de tener opción, de generarla y darle poder también la opción de la buena luz, ¿no? Y este patio de grapa aquí al centro es el que te comunica las 3 habitaciones de acá arriba. Sí, básicamente, y el cuarto de servicio, si te fijas. O sea, aquí es donde tú dirías lo lógico era abrirnos hacia este patio, ¿no? Sí, sí era una opción. Pero no Y las tanto. abriste a este sentido porque no es norte, es sur, ¿verdad? Esto es sur. Este es Esto sur. es sur. Pero es que también recordemos ¿Y el norte? ¿No hubiese estado bueno buscar el norte? El norte es para allá, para ¿verdad? allá. Sí. En esta ocasión no se buscó hacia el norte porque uno se iba a conectar a otra casa. Ajá. Y la otra parte es que en Durango al menos yo sí busco el sur en las habitaciones. El tema de invierno si dura sus 4 meses muy frío. Necesitas calor. Sí, necesitas calor. Sí, Ok. necesitas calor. O sea, aquí no es Mazatlán, aquí no es Guadalajara. Aquí sí, cuando hace frío, es un frío muy seco, te Necesitas quema un la sur. piel. Entonces, sí, yo sí busco el sur en las habitaciones. Pero en esa no. En esta, ¿no? En Esa esta no, de porque este. este sí para el patio. Ok. Y aquí lo bonito es que cuando ya en la tarde le da durísimo el poniente aquí, automáticamente todo esto se te llena de sombra, ¿no? Ajá. Entonces los coctelitos a partir de las 6 de la tarde sí te caen muy bien aquí. Es difícil que hagan una carne asada a las 8 de la mañana. Porque dices que le das sombra. Por el poniente, por el corte. Que originalmente en el proyecto aquí teníamos una Porque losita. este patio es este, ¿no? Sí, es el mismo patio. O sea, aquí estás recibiendo este. Sí. Entonces la idea es que los hijos puedan llegar a la casa sin entrar a la casa. Exactamente. Y fíjate, es que ahorita estamos en un esquema raro, que no nos pasa, a mí no me pasa nunca, en donde tienes una parte complicada, y olvídate de un cliente complicado, todos son complicados. O sea, y lo digo en términos de que todos van a buscar su propio beneficio, cualquiera que sea. Pero en este caso en particular es bien difícil tener ese laberinto de posibilidades de que vas a tener una casa junto, que es parte de, Sí, sí. pero la de arriba es parte de no sé quién, y luego se puede cerrar fácil. O sea, te hace tener una casa que ahorita podríamos criticar muy duro, de decir, no, pues que yo le hubiera hecho esto y esto y esto, pero por desgracia tiene un sistema tan complejo en el sentido de mezcla de usos en cuanto a usos domésticos, que pues ya sé, oye, ¿eso qué es, por ejemplo? Esta es una bodeguita. Y fíjate, es que me acuerdo corrigiendo la casa, ese tipo de cosas, ¿no? De decir, oye, pero ¿por qué? Ajá. ¿Para qué quieres esto aquí, esto acá, esto acá? Y al final siempre el argumento era, pues es que esta casa un día se va a usar así, se va a usar asado. Entonces, era un poco previendo todas esas cosas que hoy a mí me resulta ser una casa rara, ¿no? Por eso, por tener un sistema de usos que eventualmente variará, ¿no? Sí. Ahora ¿Y sí. esa otra casa cómo se mezcla? Que dices que es el estudio. Sí, esa se mezcla por donde vimos antes de subir a la escalera. Ajá. Tenemos un acceso y por la comedor, donde está esa ventanita. Ahí es donde surge. Ya. Ok. A ver, a conocer las otras recámaras.
¿sí? Si gustas, deja ver si está abierto aquí. No, Si si no, no, deja abierto. dejaron cerrado. Entonces entramos Aquí por acá. haces un puente de rejilla al Uber. Sí, es este puentecito para que escupa todavía un poquito más de luz, ¿no? Esta recámara tiene mejor proporción que la otra. Y Sí, que la la otra otra. La otra tiene una proporción en L muy extraña. Sí, Esta es la más bonita. Y fíjate, tiene una buena iluminación. sí, que era buscarlo como la ventilación esta cruzada, ¿no? Este nichito aquí es donde se bajan todos el aire acondicionado, por aquí baja. Entonces queda oculto, aquí se reparte a toda la casa. Sí, sí, sí. En esta sí no te digo nada. Pues mira, de 4, una salió bien, entonces no estamos mal. Que algo que sí me hace ruido es que por no haber la plática que tuvimos en la mañana, los límites son buenos. Ajá. Los límites son buenos. Aquí la única restricción que te pusieron fue adelante, 3 metros. Y es como si ni existiera, porque pues hiciste la casa para atrás, las cocheras. Entonces, ¿cuál restricción? Aquí no hay restricciones. Sí. Entonces, construiste todo para atrás. Cada que nos dan esos remetimientos de atrás son buenísimos porque nos ayudan a ventilar. Entonces, no sé qué hubiese pasado si alguien te hubiera dicho, a mí me respetas 3 metros atrás. Fíjate que en la otra casa que vamos a ver mañana, ahí sí, esa restricción, tengo un 6 metros atrás. Y cambia, así cambia mucho la Sí, te distribución, te creo. cambia todo. O sea, aquí te obliga un poco a tener un patio interior como fuera, ¿no? Ajá. Que en este caso se cara de este lado, entiendo perfecto que yo lo hubiera puesto del otro, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque así tienes una conexión con la luz mejor. Pero en este caso en particular es porque estás pegado a la otra casa y ya nos contarás. Que vamos a entrarle por la parte del estudio, vamos a entrarle raro. ¿Seguro no le quieres entrar por la puerta principal? Como gustes, es que tenemos otro remate, pero si gustas pasamos por afuera. Bueno, vamos a empezar porque va a ser otro video de otro día para que nos sintonicen mañana a la misma hora y en el mismo canal. Arquitecto, muchísimas gracias por compartirnos este proyecto. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Mira, ahorita estoy como Urbina Design, me puedes contactar principalmente en lo que es Instagram o por correo electrónico, la más fácil es Instagram y pues ahí nos dedicamos principalmente a lo que es el proyecto y construcción. Excelente. ¿En qué zonas pueden construir? Yo actualmente te construyo en lo que es la zona de Durango y Mazatlán. Estoy buscando ampliarme un poquito más, pero principalmente en esas dos zonas. Mazatlán, excelente. Maestro Muniain, muchísimas Muy bien. gracias por Gracias a acompañarnos ti. el día de hoy. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues mira, agarras Google, Lucio Muniain, PAC. Ahí te sale de todo. Y ahí sale todo. Y su servidor, el arquitecto Abraham Cota Paredes, Gracias. desde Durango. Un honor estar aquí presenciando la obra construida de un estudiante. Qué De un bonito. estudiante. Eso no pasa muy seguido, jóvenes. No pasa seguido. Pero en arquitectura avanzada, sí. Visiten www.arquitecturaavanzada.com. ¿Y dónde recibiste clases? En la membresía, ¿verdad? Sí, en la membresía pudimos acceder a revisiones, opiniones. O sea, son muy bonitas las revisiones. La verdad, a mí me abrieron mucho el panorama. A lo mejor esta casa se te hace rara, pero está construida. Entonces, construida. algo hice bien que se construyó. Que se construyó. Membresía AA y solo cuesta 300 pesos al mes. Y tienes 30 clases al mes en vivo con arquitectos que están de jurados en las bienales. Así que eso no pasa en ningún otro lado, solo en arquitectura avanzada. Gracias, jóvenes. Vámonos.